estudio breve que hacemos nosotros ya tiene su complicación. Pero fundamentalmente va mucho en la experiencia del constructor de la máquina. O sea, con el tiempo uno ya se va dando cuenta cuántas vueltas tiene que darse. No es tan teórico como parecería, no solamente en el número de espiras, sino en la forma final que va a tener el polo de conmutación, la parte magnética, ¿no? O sea, el hierro como núcleo del polo de conmutación. Es todo un tema. No es sencillo, y menos explicarlo ahora verdaderamente. O sea, si llegamos a ver, espero que sí, a lo mejor este año, si llegamos a ver conmutación, ahí van a tener un atisbo de lo que se trata este tema. ¿De acuerdo, Pedro? Lo mismo, de acuerdo, profesor. Lo mismo, el apunte está, el apunte de conmutación está, es el apunte del ingeniero Lemossi, que es el último tema que generalmente se ve. Así que si no lo llegamos a ver nosotros, los que están interesados, en ese apunte está bastante claro de cómo se juega esas interacciones entre las bobinas que están, entre los conductores que están conmutando en ese proceso denominado conmutación. A ver, bueno. Nosotros recién terminamos de ver entonces el tema de los polos auxiliares. La otra forma es utilizando, o sea, para compensar los inconvenientes que trae aparejado la reacción de armadura. La otra forma es colocar los polos de compensación o los conductores, los devanados de compensación. Esos devanados de compensación, como pueden ver acá, se colocan en la periferia, de las expansiones polares. Sería justamente en esta zona. Acá, si tenemos o sea, conocida la conformación, según cómo se esté alimentando, según cómo esté rotando, la conformación de la napa de corriente en el inducido, si acá tenemos cruz, acá los conductores van a tener que conformar líneas de fuerzas contrarias, por lo tanto van a tener que ser los conductores, van a tener que ser puntos. Y si acá tenemos puntos, en la periferia de las expansiones polares van a tener que ser cruz. ¿Cómo se hace esto? Y bueno, se hace así como hay ranuras en la periferia del inducido, hay pequeñas ranuras en la periferia de las expansiones polares. Y ahí se colocan o conductores o barras, ya que por esos conductores o barras va a circular la corriente IA. Acá se muestra en forma esquemática, indicándole, bueno, como lo dije recientemente, frente a conductores que tienen corriente entrante, cruz, acá los conductores van a tener que tener corriente saliente. Y viceversa en la otra expansión polar. Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense, esta sería, como habíamos visto anteriormente, la curva, entre comillas, digamos, la recta correspondiente a la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura. ¿Se acuerdan? Eje Q, tenemos la fuerza de reacción de armadura máxima, en la D tenemos el mínimo y en el Q tenemos la máxima negativa y máxima positiva, según como ustedes quieran tomarlo. Pero sí, esta es la forma, digamos, la forma media, la interpolación de todos los escaloncitos que conforman la fuerza de reacción de armadura, la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura. Entonces, ¿qué va a suceder? En la zona bajo los polos, vamos a tener que la reacción de la capa de corriente, o sea, la fuerza magnetomotriz que van a producir estos conductores, va a estar, o sea, si los conductores en esta zona, bajo este polo,
los conductores del inducido tienen esta forma, la forma de la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura, con conductores por los cuales circula corriente punto, va a tener esta forma. ¿Justo dónde? Justo debajo de las expansiones polares. Luego de las expansiones polares, esa fuerza magnetomotriz se mantiene constante. Y bueno, cuando llego a la otra expansión polar con conductores donde la corriente es contraria a la anterior, voy a tener la misma digamos, forma de variación de corriente, pero con la pendiente contraria, ¿no es cierto? Esta sería la fuerza magnetomotriz de compensación, la fuerza magnetomotriz que van a producir estos conductores. Entre expansión polar y expansión polar permanece constante, tanto acá como en esta zona, obviamente. Y va a ir creciendo o variando conforme yo vaya planteando la ley de Ampère alrededor de estos conductores. También va a ir creciendo en forma escalorada, pero se toma, digamos, la interpolación. Se hace toda la línea, más que interpolación, la linealización. Yo creo que cometí un error en decir interpolación. Linealización de todos esos escalones de fuerza magnetomotriz. De tal manera que fíjense en que en el eje Q yo estoy poniendo una fuerza magnetomotriz contraria a la de reacción de armadura y la misma, fíjense cómo disminuye. No la anulo, no la anulo, pero sí la disminuyo. Y fíjense en lo que pasa debajo de los polos, con la reacción de armadura. Debajo de los polos, como la pendiente es igual a la de la fuerza magnetomotriz de la reacción de armadura, pero en sentido contrario, ahí sí, debajo de los polos, la reacción de armadura total, o sea, la fuerza de reacción de armadura se anula. A ver, se anula, se compensa, no es que se anula, se compensa. Y bajo los polos, acá no está tratado, entonces bajo de los polos, la fuerza magnetomotriz que va a quedar, digamos, disponible, ¿qué fuerza magnetomotriz va a ser? Pregunto yo. No sé si entendieron la pregunta. No entendí. O sea, sí, ¿La cómo puedes no. repetir, profe? ¿Cómo no? Con estos conductores en la periferia de la expansión polar, y haciendo circular la corriente de reacción la corriente de armadura, voy a producir una fuerza magnetomotriz que va a tener esta forma. ¿Qué forma tiene? Y va a ser va a ser lineal, en este caso va a ser creciente lineal, con la misma pendiente, eso se calcula, con la misma pendiente que la de la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura. Entonces, sumando la fuerza magnetomotriz de los polos de compensación, que sería esta, más la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura producida por los conductores en el inducido, la fuerza magnetomotriz suma de ambas va a ser 0. Entonces, en el funcionamiento, bueno, fuera de los polos principales, la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura tiene esta forma, digamos, creciente luego decreciente, pero en menor valor, justamente por la fuerza magnetomotriz de los polos de compensación. Pero bajo los polos principales, fíjense que la fuerza magnetomotriz de compensación sumada a la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura, ¿cuánto vale? Bajo los polos. 0. Entonces, en el funcionamiento de la máquina en general, ¿qué fuerza magnetomotriz va a ser la que va a prevalecer? La excitación. Sí, señor, exactamente. Acá no se muestra,
simplemente para no hacer despelote, verdaderamente, para que no se arme, digamos, enredo. Pero estoy logrando lo que yo me propuse al principio, que bajo los polos, la fuerza magnetomotriz que funcione, o por lo menos que esté presente, es la fuerza magnetomotriz de excitación principal de los polos principales, sin ningún tipo de deformación. ¿Para qué? Para producir justamente que el E sea K por phi por omega y ese phi sea dentro de todo constante. ¿Va a ser constante la inducción? O sea, como la fuerza magnetomotriz va a ser constante debajo del polo principal, dividido el delta, me va a dar el espacio, digamos, entre hierro, me va a dar una inducción aproximadamente constante, lo que va a hacer que el flujo por polo sea también constante. Con eso logro lo que se denomina la compensación. Entonces, con aquella máquina que tenga polos auxiliares, que tengan polos de compensación o de vanado de compensación, se le dice que esa máquina es una máquina que está completamente compensada y funciona con lo que se denomina también conmutación negra. Conmutación negra significa que es una conmutación sin chispa, o sea, bajo las escobillas va a haber un mínimo de chispa, prácticamente no se va a ver, por eso se dice que es conmutación negra, que la máquina va a funcionar sin chispa y además va a entregar, bueno, según la cantidad también de conductores que tenga distribuido, va a entregar una fuerza electromotriz o un par, según el caso que se trate de generador o de motor, constante. Fuerza electromotriz constante o par constante. Estos polos de compensación lo que hacen también es que, según cómo se calcule, van a hacer que los polos auxiliares trabajen menos, o sea, cumplan su función, pero no tan exigidos, ¿no? Entonces, la fuerza magnetomotriz de compensación, fíjense, va a ser igual a la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura máxima, que sería este valor o este valor, multiplicado por la relación que hay de digamos, la longitud que tiene la expansión polar, denominado B sub P, dividido el tau P. Repito, la fuerza máxima de compensación va a ser el BP, o sea, la longitud de la longitud en la periferia de la expansión polar, que es B sub P, dividido el tau sub P por la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura máxima. Entonces, esto hace que reduce la resultante de la fuerza magnetomotriz en la línea neutra, que la línea neutra no va a ser ni más ni menos que el eje Q, ya que va a estar compensado, la línea N' va a estar coincidente con el eje Q. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Bien. Bueno, con esto terminamos lo que sería todo lo inherente a reacción de armadura, su concepto, la forma en que se va distribuyendo, la forma cualitativa que se va distribuyendo a lo largo de el entrehierro y las zonas interpolares. Así que, y bueno, lo que hicimos justamente fue un estudio cuantitativo para que se quede bien claro o sea, la reacción de armadura no se tiene que anular, porque si se anula, como le dije anteriormente, se anula el principio de acompañamiento, o sea, el principio que hace que una fuerza magnetomotriz
intente seguir a la otra fuerza magnetomotriz, de esa manera producir los pares mecánicos, ¿no? Pero sí hay que disminuirla para compensar los efectos nocivos de la misma, entre las cuales está, bueno, la tensión de reactancia, la disminución, la saturación de las expansiones polares. Bueno, no hablamos nada, porque no fue necesario acá, pero ya lo habíamos mencionado anteriormente, que el hecho que haya saturación en las expansiones polares hace también que disminuya el rendimiento de la máquina y aumente también las pérdidas adicionales de la máquina. Pero acá lo que más importa justamente es el corrimiento de la línea neutra, y que la máquina funcione en forma compensada. Lo logra con los polos auxiliares y el devanado de compensación. Esto es, o sea, polos auxiliares, si bien tiene su gran problema para el cálculo, se utilizan en máquinas de mediana potencia. Ahora, los polos de compensación sí ya son para máquinas de gran potencia, y son las que necesitan verdaderamente una compensación total, dado que no puede superar, debido a la cantidad de a la cantidad de deltas que tiene, no puede superar la tensión de 20 voltios entre delta y delta. Cosa que si existiría la tensión de reactancia, lo que haría es producir salto de chispa, no solamente entre delga y escobilla, sino entre delga y delga, produciendo la destrucción del colector, y si se produce la destrucción del colector, inmediatamente viene la destrucción completa de la máquina. Bien. Máquina de presentación. Bien. Bueno, lo que vamos a pasar ahora es, terminamos con reacción de inducido o reacción de armadura, que es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a empezar a ver a la máquina operando como generador. Cuando no nos va a llevar, no lo vamos a terminar en esta clase, la terminaron la clase que viene, y probablemente empecemos a ver también el funcionamiento como motor. Ahora vamos a hacer la presentación correspondiente al funcionamiento como generador. A ver. Acá está el MIT. Bien. Entonces, ¿se puede ver, gente? ¿Ya está la presentación? Bien. Bueno. La máquina de corriente continua, tanto la máquina funcionando como generador como motor, se las agrupa y se las denomina conforme al tipo de excitación. El devanado, el inducido en general, para todas las máquinas se conforma de la misma manera. La única diferencia es la forma de bobinarlo, ¿ok? Pero la máquina se va a clasificar, se va a nombrar, se la va a identificar conforme al tipo de excitación que tiene. Y el tipo de excitación es conforme a cómo se alimenta ese devanado de excitación. El devanado de excitación es el devanado correspondiente al polo principal o polos principales. Tenemos una división básica que es la de excitación independiente, y por el otro lado están los autoexcitados. Excitación independiente es muy sencilla, es una de las mejores maneras de alimentar la excitación y controlada,
pero evidentemente trae sus pormenores, ya que requiere de una fuente externa a la máquina, una fuente adicional, que muchas veces no es posible tenerla, o ocupa espacio, o necesita un mantenimiento especial. Pero bueno, al devanado de excitación se lo puede alimentar con una batería, por ejemplo, se lo puede alimentar con otra máquina de corriente continua, se lo puede alimentar con una máquina de corriente alterna rectificándola, pero siempre la alimentación externa a la propia máquina que se está tratando. Eso es excitación independiente. Ahora bien, si yo a la máquina, vamos a limpiar un poquito esto. Si yo a la máquina, de alguna manera algo ya habíamos hablado allá en el tiempo, calculo que 2 clases atrás vimos algunas características sin profundizar en lo que es la máquina autoexcitada, pero bueno, era necesario para que ustedes tuvieran una idea de los devanados, de las condiciones de los devanados. Si este es el inducido, y vamos a hablar de generador, por lo tanto, el símbolo del inducido de un generador se lo manifiesta así. Acuérdense que este sería el eje Q, el eje D sería este, y acá ponemos un devanado de excitación. Estamos hablando en forma de diagrama de circuito equivalente, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo agarrar, hacer girar a la máquina en este sentido, entonces el omega así, y alimento. Esto sería, llamémoslo A, B, C, D, E, F, J, K. Entonces alimento con una corriente exterior y F. Entonces de esta manera, si teníamos omega en sentido horario, íbamos a tener positivo acá, negativo acá. Esta máquina estaría generando. Obviamente, para que gire en este sentido, tiene que haber una máquina motriz acá. Una máquina motriz. Esa máquina motriz puede ser, qué sé yo, un motor de combustión interna, una turbina, una rueda movida por caballos, qué sé yo, algo que lo mueva, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá un generador. Este sería un generador de excitación independiente. No le estoy poniendo los devanados, todos los devanados, simplemente es básico. Pero ahora bien, si yo de alguna manera logro conectar esto de esta manera, ¿cómo se va a producir el proceso? No lo vemos ahora, lo vamos a ver en un rato, pero yo con la misma tensión que genera el inducido, lo aplico a la bobina que le está produciendo el campo magnético, entonces entramos en lo que se denomina un generador autoexcitado. El propio generador se produce el campo magnético que da origen a la fuerza electromotriz inducida en el mismo. Entonces, eso es un autoexcitado. Particularmente en este caso, el devanado de excitación ya deja de ser JK y pasa a ser un CD, ya que está conectado
en forma, en derivación o paralelo. Esto es un ejemplo del devanado autoexcitado. Las ecuaciones, como bien dice la presentación, son las ecuaciones que se utilizan en las máquinas de corriente continua, son lisa y llanamente las básicas, como la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Faltaría de repente, bueno, la ley de Faraday-Lenz, que es básica, pero digamos, para la resolución de los circuitos de máquina de corriente continua, con la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, es más que suficiente. En alguna que otra puede aparecer, como veremos adelante, la ley de Faraday. La característica en vacío, vamos a empezar con la excitación independiente. La característica de vacío, para obtener, mejor dicho, la característica de vacío de la máquina, es tal cual como le había mencionado recién. Tenemos al inducido movido por una máquina motriz, que la hace girar a una velocidad omega constante. Para la determinación de la característica en vacío, importantísimo mantener la velocidad constante. Se alimenta al devanado de excitación a través de una fuente exterior U sub F, de tal manera de hacer ingresar la corriente de excitación IF por J. Entonces vamos a tener de esa manera, en el borne A va a ser positivo y el borne B, bueno, en este caso con la resistencia de inducido, la RA en serie, tenemos los devanados de auxiliares de compensación, tenemos el borne H va a ser negativo, y esto va a estar asociado o conectado a un voltímetro. Por lo tanto, prácticamente la corriente que va a exigirle a la máquina va a ser nula. La corriente de armadura va a ser muy cercana a cero, ya que el voltímetro prácticamente va a medir la tensión de vacío, que no es ni más ni menos la fuerza electromotriz inducida, ya que es de alta resistencia los voltímetros, y la corriente que circula es tan pequeña que no produce caída de tensión interna, y si la produce es tan pequeña que se la puede despreciar. Importante tener una resistencia de excitación para variar la corriente de excitación, la cual la medimos con un amperímetro en serie con la bobina de campo o la bobina de excitación. ¿De acuerdo? Entonces, con este circuito llegamos a obtener esta curva. A medida que vamos aumentando la corriente de excitación, pueden ver que la fuerza electromotriz inducida o la tensión de vacío va creciendo. Al principio vamos a tener para corriente de excitación cero una pequeña tensión, mientras la máquina esté girando a velocidad constante. Fíjense que la condición para obtener esta curva de vacío es omega constante y corriente de armadura igual a cero. En este caso se cumple porque la corriente que va a tomar la máquina va a ser la del voltímetro, la que le demanda el voltímetro, que tiene tan alta resistencia que prácticamente va a ser nula. Superado, o sea, una vez que empiezo a subir la corriente de excitación, en el primer tramo la corriente, la tensión va a subir proporcional a la corriente de excitación, según una característica lineal. Esa característica lineal es una recta denominada recta de entrehierro, justamente por la característica del entrehierro. En el entrehierro la fuerza magnetomotriz crece en forma lineal, ya que no tiene, la reluctancia se mantiene constante. Pero llega un punto de fuerza magnetomotriz que empieza a tomar presencia, llega a ser importante, las caídas de tensiones magnéticas en el hierro, y a partir de ahí, con el hierro se empieza a saturar. Bueno, ahí empieza a grandes
variaciones de corriente de excitación, se producen pequeñas variaciones de la tensión inducida. Entonces, para corriente nula aparece, y moviéndose la máquina a velocidad constante omega, aparece una tensión llamada tensión de E sub R, debida al magnetismo remanente que tienen los polos auxiliares. A ver, una máquina que nunca funcionó y que nunca se le dio corriente de excitación a los polos de excitación, perdón, las bobinas de excitación, arranca desde cero. Pero ni bien se la excitó a la máquina y se le hizo funcionar, ya le queda un magnetismo remanente de mayor o menor cuantía, de tal manera que la próxima vez que vaya a arrancar la máquina, que vaya a funcionar la máquina, cuando esté funcionando, cuando esté girando con corriente de excitación cero, ya no va a ser nula la fuerza electromotriz. Va a ser un valor que, bueno, por ejemplo, en las máquinas que tenemos en la facultad, los generadores de la facultad, rondan dentro de los 10 voltios, 12 voltios, es un valor muy, pero muy pequeño. Para máquinas que estamos hablando, máquinas que están alrededor de entre los tensiones normales de 460 voltios, 400 voltios normal, digamos, tensiones nominales. Estamos hablando cuando la corriente de excitación es nula. A esta característica, que es la característica de vacío, también se la denomina característica magnética de la máquina, porque fíjense que la misma forma que va a tener la curva de tensión frente a la corriente de excitación es la curva que tiene de flujo en función de la fuerza quiere potencia, la única potencia probablemente que requiera es la pérdida en el devanado de excitación del voltímetro y quizás alguna pérdida que haya, pérdida mecánica, como no hay corriente de armadura, entonces no hay pérdidas por Foucault, por corrientes parásitas, no hay pérdidas por histéresis, así que lisa y llanamente podemos decir que no requiere de potencia. Se puede hacer este ensayo en la cocina de la casa de cualquiera, porque no requiere potencia alguna para su determinación. Bueno, como le había dicho, la R es la recta de entrehierro, coincide con la parte lineal. Luego viene la curva de saturación del hierro. Bueno, esa saturación, al principio, digamos, la parte recta, lo que prevalece es el circuito, el entrehierro, digamos. Ya luego, cuando entra el codo de saturación, la reluctancia está determinada por por la permeabilidad que pueda tener el hierro cuando está saturado, ¿no? Bien. El magnetismo remanente, una vez que se determina, dura bastante tiempo. Puede eliminárselo, veremos más adelante el proceso para eliminarlo. Pero justamente ese magnetismo remanente en menor proporción o mayor proporción es fundamental para el funcionamiento de las máquinas como generadores autoexcitados. Si no hay magnetismo remanente, no puede funcionar la máquina como generador autoexcitado. ¿De acuerdo? Bueno, haciendo el ensayo, aumentando, disminuyendo la corriente de excitación, si aumentamos la corriente de excitación, la curva va a ir por una curva, o sea, la curva que se va a obtener va a tener una cierta característica,
y si a partir del punto de saturación empezamos a bajar la corriente de excitación, ya no va a volver por las mismas curvas, sino que va a volver por una curva superior, lo que hará conformar un ciclo de histéresis, que se estabiliza entre dos puntos de trabajo, uno que sería en serie y otro en el valor máximo de corriente. Para cambiar la polaridad, hagamos el caso de la excitación independiente. Para cambiar la polaridad, dijimos positivo o negativo. Yo para cambiar la polaridad, habíamos dicho, perdón, JK, bueno, hagamos K acá, acá hacemos K y acá hacemos la J. Así nos queda un poquito más separado. Esta sería la IF, ¿no? La corriente de excitación. Yo para cambiar la polaridad tengo dos formas. Manteniendo la corriente de excitación, invierto el sentido de giro. Esto de una máquina electromecánica, otro motor de corriente continua o un motor de corriente alterna que yo le pueda invertir el sentido de giro fácilmente. Si es un motor de combustión interna, es dificilísimo, una turbina también. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad de cambiar la polaridad es invertir el sentido de la corriente de excitación. En el caso de excitación independiente, fíjense que acá no es importante el magnetismo remanente. ¿Por qué? Porque yo lo estoy alimentando a través de una fuente independiente exterior a la máquina que yo estoy trabajando. Entonces, las dos formas de invertir la polaridad es o invertir el sentido de la corriente de excitación, invirtiendo la polaridad, por supuesto, de la fuente que estoy alimentando el circuito de excitación, o invirtiendo el sentido de giro. Si invierto las dos simultáneamente, la máquina sigue manteniendo la polaridad que tenía originalmente. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Creo que es bastante sencillo, ¿no? Vamos bien. Se entendió, profesor. Se entendió. Entiendo. Perfecto. Muy bien. Veamos ahora las máquinas autoexcitadas. Las máquinas autoexcitadas van a depender de cómo yo, o sea, la denominación va a depender de cómo yo conecte el devanado de excitación respecto al inducido. Entonces, nosotros hemos visto cómo se hacía el de derivación, pero también puede ser serie, o puede haber dos devanados, uno conectado en derivación y otro conectado en serie. En todo caso, los sistemas de las máquinas generadoras autoexcitadas son circuitos de realimentación positiva. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Pero en general, el valor de potencia que se requiere en cuanto a excitación es aproximadamente el 10% de la potencia total que va a generar la máquina, que va a producir la máquina. Así que es muy, pero muy poca digamos, la potencia que se perdería, entre comillas, para lograr la excitación. Así que tenemos, fíjense que tendríamos un 28% del rendimiento, por lo menos, no el rendimiento de la máquina, sino el rendimiento en cuanto a la producción de tensión, ¿sí? O sea, del 100% que genera la máquina, el 2% de potencia lo toma para excitación. Obviamente es mucho más cómodo
es mucho más cómodo los generadores autoexcitados. ¿Por qué? Y porque no requiere de máquina, de fuente especial, no requiere de batería, no requiere de algún generador especial que lo alimente. Entonces, los generadores autoexcitados no requieren de fuente externa, pero sí necesitan del magnetismo remanente en las piezas polares, que generalmente se tiene de estados magnéticos anteriores de funcionamiento con cargas anteriores, ¿no? Entonces, el tema es así. Sencillo es entender el caso del derivación. Vamos a ver qué pasa con el devanado de derivación. Pongámoslo de esta manera. A, B, C, D, C, D. ¿No? Entonces acá va la D, lo conectamos ahí y acá vamos a tener la tensión. Acá tenemos la E. Fíjense, mientras la máquina está detenida, ¿qué tensión voy a tener acá en Bornes? Pregunto yo. 0. Bien, ¿por qué? Porque E es igual a K phi omega. Omega es igual a 0, omega es igual a 0, E es igual a 0, y obviamente vamos a tener que la tensión era E menos RA, pongámosle acá una RA, por la corriente de armadura. Obviamente, la corriente en la armadura, en este caso, sería la corriente del devanado de excitación, porque no está conectado a nada afuera. Pero no está girando, por lo tanto la E es 0. ¿Sí? Si yo no tuviera magnetismo remanente, la máquina fuera virgen, empiezo a girar, hago girar el inducido, y pregunto yo, ¿el inducido va a barrer línea de fuerza? No, porque la máquina nunca fue excitada, no tiene magnetismo remanente, por lo tanto esa máquina no va a generar, no va a producir FEM-E, por más que la haga girar a mayor velocidad. ¿Sí? Y bueno, va a permanecer en su punto de equilibrio, que va a ser ¿cuál? Tensión igual a 0. Vamos a estar en este punto. Si este fuera digamos, la curva de la máquina y F, la máquina va a permanecer en su situación más estable, que va a ser tensión 0. Esto porque no tiene magnetismo remanente. Entonces, yo ahora, ¿qué hago? Alimento a la excitación, al devanado de excitación, le alimento con una batería de corriente continua, le doy, circula corriente, al circular corriente se produce un campo magnético, magnetiza la chapa o los polos de excitación y desconecto esa fuente. Al desconectar esa fuente, ya me va a quedar una inducción denominada magnetismo remanente, el famoso BR. Ya la máquina no va a estar así. Si hacemos B en función de H, ahora va a arrancar por acá la máquina. Va a arrancar de un determinado valor B sub R. Y si lo hacemos girar a la máquina a una cierta velocidad, se va a producir ya a una cierta velocidad, voy a tener un valor de E sub R.
Si la velocidad es baja, recuerden, si la velocidad es baja, yo voy a tener un flujo remanente, el E remanente va a ser bajo, o sea, ahora ya no es cero. Si la velocidad es baja, la fuerza electromotriz inducida, en este caso la remanente, también va a ser baja. Pero apenas empieza a girar la máquina con un valor de omega bajo, ese magnetismo remanente produce una fuerza electromotriz remanente que va a hacer que circule, obviamente, una corriente de excitación IF, llamémoslo al principio una corriente IF1, mayor que 0. Según como esté conectado, si el devanado de excitación está conectado en una forma conveniente, y esa forma conveniente significa que al circular una corriente de excitación por el devanado de excitación, refuerce al magnetismo remanente que hay en el hierro de excitación, bueno, la inducción en el circuito magnético va a aumentar. El campo magnético aumenta, la inducción magnética aumenta, y al aumentar la inducción magnética aumenta el flujo. Ya no vamos a tener el flujo remanente, ya vamos a tener un flujo superior. ¿Sí? Bien. Todo esto manteniendo la omega constante. ¿Sí? Entonces ya ahí la fuerza electromotriz empieza a subir, ya deja de ser fuerza magnetomotriz remanente y pasa motriz que tenemos ahora, va a producir una corriente de excitación 2 mayor a la corriente de excitación 1. Ahora bien, esta corriente de excitación 2 circula por el devanado de excitación. Por lo tanto, vamos a tener una mayor corriente de excitación por el devanado de excitación, lo que va a producir un mayor campo, y ese mayor campo va a producir una mayor inducción, un mayor flujo, y al producir mayor flujo va a subir aún más la fuerza electromotriz. El flujo sube más y la fuerza electromotriz sube más. Acá la tenía que indicar. Lo que hace que esta fuerza magnetomotriz produzca una corriente de excitación. Como esta fuerza electromotriz se aplica al devanado de excitación, esa corriente de excitación 3 va a ser mayor a la corriente de excitación 2, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que se va a producir lo que se denomina una realimentación positiva. Si la máquina fuera lineal, o sea, tuviera característica lineal, esta realimentación positiva va a seguir hasta que se destruya la máquina verdaderamente, porque va a crecer el valor de tensión, la corriente de excitación, hasta valores que no soportaría la aislación y obviamente no soportaría térmicamente la máquina. Pero como la máquina, como el sistema magnético tiene lo que se denomina el codo de saturación, hasta un cierto punto la máquina va a poder autoexcitarse y va a llegar un punto en el cual se detendrá ese proceso de realimentación positiva. Ese punto va a ser el punto de funcionamiento, en este caso el punto de funcionamiento de vacío. Este va a ser, si la máquina está funcionando, va a ser E0. Obviamente va a tener un valor de corriente IF0. Estamos trabajando en vacío, ¿no? No es el primer valor, se lo llama IF0 porque está trabajando en vacío. Y ahí se detendrá
digamos, el crecimiento de la tensión. Entonces, justamente eso se debe gracias al codo de saturación. Este es el denominado principio de Siemens, principio descubierto por Werner von Siemens, se denomina el proceso de autoexcitación de la máquina. En definitiva, lo que está logrando es que con la misma tensión que se va generando, va produciendo corriente de excitación que refuerce el campo magnético que tenía previamente. El primer campo magnético que tenía era el remanente. Entonces, cuando la máquina se satura, ahí es donde se produce, digamos, el corte de la realimentación positiva y la máquina queda funcionando en ese estado, salvo que, bueno, después se la cargue, ¿no es cierto? O sea, lo que le brinda la estabilidad es justamente la alinealidad del hierro. Siempre hemos dicho, el codo de saturación, la saturación de las máquinas, cuando hablábamos de transformadores o mismo máquinas de corriente continua, decíamos que era algo no conveniente. Bueno, para las máquinas autoexcitadas es fundamental el punto de saturación, porque es lo que restringe a la realimentación positiva. Bien. No sé si quedó claro la forma con que se trabaja, o sea, cómo trabaja una máquina autoexcitada, particularmente en este caso de derivación. Lo veremos después con la serie y con el caso de Compound lo veremos, se trabaja de una manera similar. Obviamente, a través de la realimentación positiva, lo único que, bueno, la forma que obtiene el campo magnético es un poco distinta nada más. Entonces, pregunta, ¿se entendió cómo se produce esa realimentación positiva? ¿Qué es fundamental para el funcionamiento de la máquina autoexcitada? ¿Cómo logra detenerse ese proceso de realimentación positiva? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, vamos acá al pie del cañón con el PowerPoint. Bien. Sebastián, a vos te creo, pero ¿y los demás qué dicen? Quedó todo claro, ingeniero. Se entiende, Pedro, profesor. a vos te creo también, Pedro. Bueno, Jorge, sí. No, la alimentación no, la realimentación. Sí, por supuesto, eso va a depender del número de vueltas que tiene el número de espera que tiene la excitación. Va a depender del estado previo con que estuvo trabajando la máquina, la carga que tuvo la máquina anteriormente, ya sea no tanto en la excitación derivación, sino en el caso de excitación serie. Si la máquina quedó pero digamos, el punto final, este punto final siempre va a depender lisa y llanamente del punto de saturación de la máquina. Eso sí depende del número de espiras que tenga ¿cómo se llama? Depende del hierro como primera medida fundamental y depende del número de espiras que tenga el devanado de excitación. ¿Se entendió eso? Cristian, bien. Como dije anteriormente, de acuerdo al proceso de autoexcitación, existen dos puntos en el cual una máquina puede estabilizar su funcionamiento. Si
fuera virgen. Un punto sería este, el inicio, y otro punto sería este. Esta recta, ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero para una máquina sin fuerza electromotriz, sin magnetismo remanente, el punto de equilibrio siempre va a ser el más sencillo. La máquina no es complicada. Si arranca con tensión, con magnetismo remanente cero, cero va a ser el punto de equilibrio. Por lo tanto, la máquina no se va a autoexcitar. Esta recta que estaba mencionando recién, esta recta es lo que se denomina la recta de resistencia de excitación. La resistencia del circuito de excitación tiene que ser menor. A ver, un segundito, lo voy a hacer un poquito más grande esto. Fíjense para el caso de derivación. Este devanado CD va a tener, no es ni más ni menos que una bobina. Esta bobina es conductor, cobre, aislado pero conductor cobre, por lo tanto tiene una cierta resistencia. Es la famosa resistencia RCD, en este caso. ¿Sí? Entonces, supongamos que es una máquina que tiene magnetismo remanente para una cierta velocidad omega constante. Esto es IF y esto sería E. Bueno, la característica, como dije anteriormente, va a ser esta. Más o menos así. ¿Dónde se va a detener? Y acá completo la pregunta que me hizo Cristian. ¿Dónde se va a detener la máquina? Va a depender básicamente, como te dije anteriormente, del devanado de excitación. Se va a detener acorde a esta recta. ¿Cuánto vale? Quedó un poquito mal. Vamos a hacerlo como corresponde. Ahí. Parece que me salió muy baja. Este punto. En este punto pongámosle el 0 y acá va a ser IF0. Pongámosle que estamos en vacío, ¿no es cierto? A ver, esta corriente IF0, ¿qué es? La corriente que circula por acá, IF0. Y esta E es esta corriente, esta E es la fuerza electromotriz que genera, sería E0, en este caso la tensión medida con el voltímetro es 0. A ver, tensión. O sea, esta misma tensión está aplicada en los bornes. A mí también, sí. Sí, se cortó. Se cortó. ¿Me cortó, no, el profe? Sí, se cortó. Sí, sí. A ver, para que lo llamo. Oh. Me fui por un ratito. Colgó, sí, Jorge. Ahí se te ve. Ahí se lo ve. Pregunta. O sea, como completando, no sé si lo escucharon, pero completando lo que me había preguntado muy bien Cristian, yo le había dicho que dependía del 10. Se colgó de vuelta, ¿verdad?
hay algo, Sí, es. hay algo del devanado de excitación de lo cual va a depender. Fíjense. Le cortó, Estas- profe. ¿Cómo? Se le cortó cuando empezó a explicar de nuevo recién. Ah, bueno. Como decía, de acuerdo a la pregunta que me había hecho Cristian, dependía, o sea, el punto en que paraba en la realimentación positiva, que es dependía básicamente del circuito de excitación. Depende del hierro, pero fundamentalmente del circuito de excitación, más exactamente del bobinado de excitación. Y algo fundamental del devanado de excitación. Fíjense que manteniendo a una determinada velocidad constante de la máquina girando, bueno, se arranca por R, va aumentando la corriente de excitación, aumenta la fuerza electromotriz inducida, y donde termina la realimentación positiva vamos a tener una E0, porque está en vacío esto, y una IF0. Si yo hago el cociente entre E0 e IF0, E0 sobre F0, de acuerdo a la ley de George Simons Ohm, ¿qué obtengo? Y la pregunta iba a ser, perdónenme, no quiero que me conteste ni Sebastián ni Pedro, que la tienen bien claro. Yo quiero que me la conteste, por ejemplo, Giancarlo Lotero. ¿Te animás a responder? No es muy complicado, ¿eh? Lo puede ayudar Iván Petronacci o Petronazzi. Leila, vos no digas nada, ¿eh? Repito, ¿a qué es igual el cociente entre esa tensión de salida y la corriente que está circulando por la bobina de excitación? Sí, pero ¿qué resistencia? Cristian, te dije que no, vos no me respondas, ¿eh? ¿Por dónde circula La IF0? resistencia de la bobina. Exactamente, Ezequiel. RCD, la resistencia de excitación, o como lo llamé, perdón, con minúscula la llamamos. RCD. O sea, esta recta es la recta, la denominada recta de excitación. Y justamente este ángulo alfa, la tangente de alfa, si yo, perdón, a la tangente de alfa, vamos a ver acá, a la tangente de alfa, la multiplico por la escala de tensión y la divido por la escala de corriente de ambos ejes, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar justamente la RCD. Esta recta está determinada por la resistencia del devanado de excitación. Ahora bien, fíjense, se me ocurre a mí ahora, y lo voy a poner en color, en el circuito de excitación le voy a agregar un resistor variable. Lo que se llama la RF. Si aumento la resistencia del circuito de excitación, síganme, por favor, que no lo voy a defraudar. Significa que aumenta la tangente aumenta el alfa. Aumenta la tangente de alfa porque al aumentar la resistencia del circuito de excitación, realmente esto acá en este ahora se llamaría RF, ¿no es cierto? A ver, ahora sería RCD más RF, ¿no? Entonces, si yo aumento la resistencia de excitación, RF, este ángulo va a ir aumentando. Por ejemplo, podría llegar a tomar esta forma.
Este sería el alfa 1. Este sería el alfa 2. Si sigo aumentando la RF, toma ahora este alfa 3. Pero va a llegar un valor de RF tal que, fíjense lo que pasa. Coincide RF más RCD, obviamente, coincide con la recta de entrehierro. Voy a ponerlo con rojo porque se ve mejor. RF más la RCD va a coincidir con la recta recta de entrehierro, o sea, con la parte lineal de la curva de excitación. Y a eso se lo llama R crítica. Para este valor de resistencia, la máquina no autoexcita, se vuelve inestable. ¿Por qué? Porque no se sabe qué valor va a tomar. ¿Y qué valor va a tomar? Y va a tomar un valor muy cercano a la fuerza electromotriz de remanencia. No exactamente el de remanencia, pero va a ser un valor muy cercano. La máquina, como le decía anteriormente, se vuelve inestable y ya no va a generar más tensión. Por eso se dice que para que funcione, la condición de funcionamiento de una máquina autoexcitada, la resistencia del circuito de excitación tiene que ser menor a la resistencia crítica. ¿Se entendió esto? Ojo que hay ejercicios para esto, ¿eh? Hay ejercicios de determinación de resistencia crítica, es sencillo. Sí, se entendió. Profesor, ¿puede ser que haya dejado de compartir el PowerPoint? Ah, no. Sí, ahora se ve. Ahora sí. Buenísimo. Entonces, como decía, la resistencia del circuito de excitación debe ser menor a la resistencia crítica, de lo contrario no autoexcita. De la misma manera, fíjense, voy a utilizar esta misma curva. Esto es una recta, ¿eh? Me salió mal. Esta es la recta de excitación y esta es la recta, esta es la curva de la máquina. Fíjense, ¿qué pasa ahora? Esta curva está hecha para un determinado, como dijimos antes, omega 1 igual constante. La máquina está generando a un valor de omega, está generando porque se está arrastrando, se está haciendo girar a un valor de omega 1. Pero si yo si hago disminuir la velocidad angular, donde estábamos, vamos a ponerlo acá arriba. Dijimos que era igual a K por phi por omega. ¿Sí? Si disminuye omega, también va a disminuir la E. Va a disminuir el flujo también, pero básicamente disminuye E. Entonces, para cualquier valor, si yo hago a la máquina motriz, la hago girar a menor velocidad, lo que va a hacer es que esta curva se va a achicar. Va a salir siempre de la ER.
Entonces, esta va a ser omega 2, la curva para omega 2 igual constante. Ya voy a tener un nuevo punto de funcionamiento. ¿Lo ven? Y supónganse que bajo todavía más la velocidad y sucede esto. Estoy para omega 3 igual constante. Tal que omega 3 es menor que omega 2, menor que omega 1. ¿Qué pasa en omega 3? Fíjense, yo no toqué para nada la resistencia del inducido, perdón, la resistencia del inductor, del devano inductor principal. Se mantiene constante la resistencia, pero lo que fui es bajando la velocidad con que muevo la máquina. Llega un punto que esta omega 3, fíjense que la recta de entrehierro correspondiente a la omega 3 coincide con la recta de la resistencia del devanado de excitación. En este caso tampoco la máquina va a excitar. A esta omega 3 se la llama también omega crítica. Esta omega 3 es la omega crítica. Entonces, podemos tener una resistencia crítica o podemos tener una omega crítica. A ver, esta resistencia va a ser crítica cuando trabaje para esta omega. O al revés, manteniendo constante la resistencia del devanado de excitación. Si voy variando la omega, voy a encontrarme con la omega crítica. Entonces, para que funcione la máquina y autoexcite, no tiene que estar con su resistencia crítica trabajando, o no tiene que estar trabajando a la velocidad crítica. Entonces, de esa manera, la máquina, si evitamos esas situaciones, la máquina sí va a trabajar. Entonces, pregunto, a ver, para ir cerrando la clase de hoy. Una máquina, un generador autoexcitado, ¿cuándo no va a producir tensión o cuándo no va a generar correctamente tensión en sus bordes? ¿Alguien me lo puede resumir? La corriente de excitación coincide con la curva del... ¿Cómo se llama esa curva que estaba ahí? La corriente de excitación no. La resistencia de excitación, la resistencia del circuito de excitación coincide con la recta de entrehierro. Exactamente, esa es una. ¿Esa resistencia cómo se llama? Ese valor de resistencia para la cual la máquina no excita. R crítica. La resistencia crítica, la R crítica. ¿Cuál es la otra condición? Que no haya flujo remanente. Es cuando las... Bien. Si no hay flujo remanente, la máquina no autoexcita. ¿Y la tercera? Cuando modifico las revoluciones del motor, o sea, las omega del motor, y la característica vacío desciende tanto hasta que me toca la recta de la resistencia crítica. Digamos que la curva de la resistencia de excitación. E en función de I de excitación, la curva de entrehierro, la recta entrehierro nueva,
para la nueva velocidad coincide con la recta de la resistencia de excitación. Perfecto, Pedro. Excelente. Esas son las 3 condiciones en las cuales un generador de autoexcitado no va a generar tensión. Por hoy terminamos. Creo que fue una clase bastante densa. Ya las clases que vienen van a ser un poquito más, por lo menos, más movidas. Así que dejamos acá y nos estaremos viendo, si Dios quiere, este jueves, con la parte práctica a cargo de Sergio Roata. Señores, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de retirarnos? A ver, No. Quedó todo claro. Todo claro. No. Hay algo en el chat, me parece. Sí, estoy viendo eso. Cuando no hay magnetismo remanente, cuando la resistencia crítica es igual a la resistencia de excitación y cuando se hace girar la velocidad crítica. Perfecto, Alan. Bien, Arteaga Quispe. William, quería preguntarle sobre la guía de preguntas del TP3. No está subida al aula. No lo puedo creer. Bueno, lo voy a revisar, William. Creí que estaba todo ahí subido, pero lo reviso y ahora mismo lo voy a buscar y lo voy a revisar. Ah, sí, claro. Sí, está en la guía de laboratorio. Gracias, Víctor. Sí, tal cual, ahí está completa, ahí está toda la guía de preguntas. Inclusive está la del TP4. Fíjate que está el anexo de TP3, está separado, está junto con el TP4, si no me equivoco.